quiero hablar un poco de México porque esto surgió a raíz de una serie de reportajes que salieron quizás todos al mismo tiempo, quizás de manera concertada por alguna causa. En las coincidencias sabemos que no existen, yo no creo en las coincidencias, pero salieron varios informes al respecto. Pero entonces yo me acordé de algo y curiosamente fue exactamente el 24 de enero cuando se produjo esto, o sea, hace 6 días, donde yo escribí en Twitter: hace exactamente 6 años denunciaba yo la falsedad o la locura de Andrés Manuel López Obrador al prometer la universidad a todos los egresados de la Preparatoria de México. Dije que era demagogia, que era económicamente una imposibilidad, y los muchos salacios Bicromp, ¿se acuerdan el bufón de Jabba the Hutt? Los muchos salacios Bicromp que tenía López Obrador de la 4T me insultaron jubilosos. Este fue el tuit que saqué el 24 de enero de 2018. En 2017, decía yo, hubo 131,000 rechazados de la Universidad Nacional Autónoma de México y 12,000 admitidos. ¿Con qué recursos les va a dar profesores, aulas, mantenimiento, etcétera, a 131,000 alumnos? La UNAM tiene 350,000 alumnos, era lo que tenía en 2018. ¿Cómo la va a ampliar en un tercio? ¿Y mandará sobre el Consejo de Gobierno, la Junta de Gobierno y la Autonomía? Por favor. Pues meses después, cuando AMLO anunciaba ya becas y se tomaba la foto, que es su especialidad, señalaba yo que el problema era el pago de profesores, edificios consumibles, mantenimiento, todo eso que nunca pasó por la cabeza del Mesías ni de sus lamezuelas incondicionales. Y decía yo: ¿qué becas ni qué 8 cuartos? No es cosa de becas, es pagar un 1000% más de docentes en primero de carrera. Es construir aulas para 130,000 rechazados, es equiparlas, es administrar esa avalancha, todo sin un estudio serio al respecto, sacado de... Mientras anunciaba, no habrá rechazados. Se inventaron las universidades del bienestar, por supuesto, para atender a los 300,000 alumnos durante el Lopezato. Iban a ser 600,000, porque son 131,000 rechazados al año, multiplicados por 6, pues son 700,000 y pico. Pero ya solo les daba para 300,000. Y dándole a cada uno, por supuesto, una beca de 2,400 pesos. Estos tienen que regalar dinero. Y durante el sexenio se atacó a universidades, pero la promesa esta no fue sino otro embuste oficial. Esto que se publicó se publicó en 2019, de los programas de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, pues fue una mera patraña. Y yo decía, el octubre 19 de 2020, ojalá, tengo mis dudas, las 100 universidades de chiste, porque así le decía el doctor Molina, premio Nobel de Química, que acabó separándose de López Obrador, Mario Molinero, un hombre de izquierda, un científico reconocidísimo a nivel mundial, que se acercó a López Obrador para ayudarlo a que la ciencia apoyara al movimiento de López Obrador, pero que se alejó por el profundo desprecio de López Obrador a la ciencia. Y el doctor Mario Molina llamaba universidades de chiste a las universidades del bienestar que se estaba inventando en su cabeza López Obrador. ¿Qué tal van a 2 años de su fundación por la bolsa escrotal del Mesías? Nadie me contestó porque no había respuesta. ¿Cómo iban? Pues no iban. Pero eso sí, lo que había y siguió habiendo fueron ataques del gobierno mexicano contra las instituciones de investigación y las universidades, cosa que sigue hoy porque a las instituciones de investigación se les ha arrancado el 11% más de su presupuesto, según me enteraba yo esta mañana. Todos los que no se pliegan a la adoración del presidente y su partido. Y hoy, decía yo, la verdad estalla. No hubo tales universidades, el dinero como siempre se esfumó, se volatilizó, le pasó que quién sabe. Las promesas dejaron tirados a cientos de miles de jóvenes mexicanos que creyeron no solo
en las promesas enloquecidas de López, sino en el apoyo que a éste le daban viejos luchadores sociales que resultaron más falsos que un rublo con la cara del Pato Donald. Y ninguno de esos luchadores sociales que antes defendían el derecho de los jóvenes a la educación va a decir ni pío. Con la cartera bien forrada, con esos mismos dineros a los que les pasa, pues que quién sabe, que no sabemos. Y cerraba yo de una manera muy poco educada, lo sé, ustedes me disculpan, pero terminaba yo diciendo, hijos de puta.